momento, en un gran estado físico después de una buena pretemporada, de mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas dedicadas para encontrarme bien, y afortunadamente pues empezamos ganando un título, pudiendo aportar también un buen nivel en el partido, y poder hacer un gol en una final siempre es muy especial, ¿no? Así que muy contento, sobre todo por encontrarme bien físicamente, y creo que va a ser una temporada ilusionante. Un comienzo soñado. Después de la temporada pasada pues tenía ganas, ¿no?, de que todo saliera bien, y bueno, hasta el momento no nos podemos quejar, ¿no? Anímicamente para el grupo siempre viene muy bien empezar ganando un título, que siempre es importante, y bueno, defender, tener la portería a cero para nosotros es la prioridad, pero si después puedes aportar cosas a nivel ofensivo con goles, pues mucho mejor. Bueno, ha sido un cúmulo de cosas, ¿no? Al final yo creo que dentro de esa preparación siempre tienes que poner mucho de uno mismo, ¿no? Mucho de tu parte, porque al final dependes del descanso, de la alimentación y después de los entrenamientos. Yo creo que ha sido una progresión muy bien llevada, muy bien planificada por parte del staff técnico, de los entrenadores y demás, y bueno, muy contento, ¿no?, de empezar poco a poco, y hemos ido alcanzando un buen nivel físico, y a día de hoy pues nos sentimos muy bien. Es pronto para hablar, porque ahora necesitamos empezar a rodar, a coger confianza, necesitamos tiempo, partido, minutos, para que poco a poco nos vayamos conociendo más dentro del campo con el nuevo sistema, y después que nos vayamos sintiendo bien físicamente. Ahí tenemos un problemilla todavía con el idioma, pero cuando habla despacio sí que lo entiendo perfectamente, ¿no? Por lo tanto, nos comunicamos de, pues bueno, el sistema nuevo que tenemos a la hora de jugar, lo que él quiere de nosotros, y bueno, yo creo que en eso nos entendemos bastante bien, ¿no? Pero creo que es un entrenador con un nivel muy alto a nivel técnico-táctico, es una persona que viene de haber ganado la Liga con otro equipo en Francia, pues es un sabio dentro del fútbol, y para nosotros tenemos que aprovechar eso e intentar trasladar al campo la idea que tiene el técnico con nosotros. Bueno, hacía tiempo que no jugábamos con tres centrales, tanto en los equipos anteriores como en la selección y demás, pero bueno, nos adaptamos a todo. Yo creo que tiene su ventaja también jugar con tres centrales, porque te da una solidez, una estabilidad y un equilibrio defensivo muy alto, y puedes transmitir, ¿no?, mucha seguridad a la gente de arriba a la hora de hacer los contraataques. Pueden volver un poco más lentos, pero en líneas generales yo creo que poco a poco nos vamos conociendo, vamos cogiendo ese timing que requiere para hacer las coberturas, para hacer las permutas a los pistón, a los laterales. Entonces, poco a poco yo creo que es un sistema que nos va a ir muy bien, y yo encantado, ¿no?, de formar parte del 11, y sobre todo de central por la derecha. Al final yo creo que el fútbol forma parte de eso también, ¿no? Pero más que discutir, hay que comunicarse, ¿no? Hay que entenderse, hay que tener el mismo timing. Cuando trabajas en equipo necesitas solidaridad, necesitas respeto, y sobre todo comunicación, que creo que es lo importante a la hora de sacar la línea adelante, a la hora de bajar el bloque, a la hora de defender. En función de lo que vayamos viviendo en los partidos, pues tenemos que hacer una cosa u otra, y tenemos que estar los tres permanentemente comunicados para mandar esas directrices al resto de compañeros. Al final, todos los equipos que juegan contra el París, yo creo que tienen una oportunidad muy buena para destacar. Entonces, para nosotros los rivales, a todos le tenemos el máximo respeto, y sabemos siempre que si salimos relajados va a ser un partido mucho más difícil. Por lo tanto, hay que darle la importancia que requiere a cada rival, ¿no? Yo creo que al final el rival que tenemos el sábado pues es un partido, el primero de Liga, ellos querrán ganar, nosotros también. Jugamos fuera, no jugamos con nuestra afición, entonces son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de valorar todo eso. Por lo tanto, necesitamos estar bien concentrados, poner el foco en ganar, en hacer las cosas bien, y bueno, será un partido disputado, pero esperemos por supuesto que ganemos.